una condena a los estudios diciendo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ahora bien, después de poner 2 ejemplos de lo que es la primera de 8 posibilidades en que se puede entender la Biblia no dice eso, voy a mencionar las otras sin detenerme mucho para poder terminar el enfoque que quiero en este programa. En segundo lugar, la frase la Biblia no dice eso se puede interpretar también como haciendo referencia a un dato que sencillamente no está en la Biblia, ni en la Biblia hebrea ni en el canon cristiano, pero que también es asumido como un mandato positivo o como un mandato negativo en alguna manera, y uno se pregunta, ¿con base entonces en qué? ¿En la tradición o la experiencia? Es común que cuando uno cuestiona la supuesta base bíblica de algunas declaraciones, la respuesta viene desde el punto de vista de la tradición y desde el punto de vista de la experiencia. Desde el punto de vista de la tradición se afirma, mire hermano, yo me convertí aquí, yo tengo 30 años en esta denominación y nunca he escuchado nada diferente. 2, yo no sé si las cosas son como me han dicho, pero cada vez que yo hago tal cosa o practico alguna de esas disciplinas espirituales que se entienden como mandatos divinos, mandatos bíblicos, la gente dice que se siente diferente, que recibe una especie de poder espiritual, que recibe una especie de llenura, y eso confirma la perspectiva del dogma de que es necesario hacerlo y que asumir una postura crítica en esa práctica no es estar en sintonía con Dios. En tercer lugar, puede ser interpretado también como un dato que forma parte de la Biblia hebrea, que ciertamente está en la Biblia hebrea, por lo menos en la Biblia hebrea, pero no como un mandato positivo o negativo, simplemente un elemento de una narrativa, un elemento que aparece en un discurso dentro de lo que es la Biblia hebrea, pero que en ningún momento fue dado en la Biblia hebrea como un mandato positivo ni como un mandato negativo. En cuarto lugar, se puede asumir la Biblia no dice eso como un dato que forma parte de la Biblia hebrea como un mandato, pero en el marco de unas circunstancias históricas y socioculturales específicas y muy distintas a las nuestras, incluso distintas a las del llamado Nuevo Testamento. Y aquí viene la pregunta. Y el contexto y lo que se llama en el acercamiento al texto bíblico del famoso 6-11, el contexto vital de ese texto. ¿Será cierto que los textos bíblicos fueron dirigidos a nosotros de manera directa? Es común, hermano, decir que aquí, en este texto, Dios me está hablando a mí. Bueno, yo entiendo esa frase, pero en realidad sería bueno comprender que ningún texto de la Biblia se escribió para nosotros. Todos los textos de la Biblia hebrea se escribieron para unos destinatarios originales que no somos nosotros, que no fuimos nosotros, y los textos del Nuevo Testamento también fueron escritos para unas comunidades que no fuimos nosotros. Es más bien que nosotros nos hemos apropiado y hemos hecho nuestras esas epístolas. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los Gálatas, le escribió a los Gálatas. Él nunca pensó que un grupo luego en Estados Unidos, en República Dominicana, México, Latinoamérica, Europa, iban a utilizar esos textos y lo iban a reclamar como suyos. Pablo escribía a los Gálatas, y cuando escribía a los Corintios, le escribía a los Corintios, y en circunstancias propias y específicas de cada ciudad. Entonces, la idea de que esos textos son nuestros, hay que explicarlo y hay que ponerlo en una perspectiva correcta. En quinto lugar, se puede interpretar, la Biblia no dice eso, como un dato que forma parte de la Biblia hebrea, como un mandato positivo o negativo, pero que sencillamente ni se menciona en el Nuevo Testamento. Hay que entender y comprender que no todo lo que se estableció como mandato positivo o negativo se reproduce o tiene eco en el Nuevo Testamento siquiera. De hecho, hay afirmaciones que se hicieron en algunos libros de la Biblia hebrea que luego en el resto ni siquiera se mencionaron. Y peor cuando pasemos al llamado Nuevo Testamento o cuando pasamos al Nuevo Testamento. En sexto lugar,
se puede interpretar, la Biblia no dice eso, como un dato que forma parte de la Biblia hebrea, como un mandato positivo o negativo, pero que en el Nuevo Testamento se menciona, pero no con los mismos matices. Es decir, estamos hablando ahora de un caso en el que ciertamente el dato que nos quieren inculcar como un mandato negativo o como positivo forma parte de la Biblia hebrea como un mandato positivo o negativo, pero que en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia a ese mandato, no se hace con los mismos matices. Y es obvio entonces que en nuestra relectura hermenéutica no podemos agarrarlo fuera de contexto y tratar de imponerlo al margen de ese vacío y ese abismo que hay entre el contexto vital de ese mandato positivo o negativo en la Biblia hebrea y cómo el mismo Nuevo Testamento toma distancia de ese mandato en el conjunto de textos del Nuevo Testamento. En séptimo lugar, se puede interpretar como un dato propio del Nuevo Testamento que no tiene presencia en la Biblia hebrea, pero no como un mandato positivo o negativo. De momento es posible observar que una comunidad determinada entiende que eso debe asumirse como un mandato o como una prohibición. En octavo lugar, como un dato que forma parte del Nuevo Testamento como un mandato, pero en el marco de unas circunstancias históricas y socioculturales específicas y muy distintas a las nuestras. Volvemos entonces a la pregunta, ¿qué es posible, legítimo, tomar un mandato propio del Nuevo Testamento para unas circunstancias propias y específicas, decir que también son nuestros hoy, y de momento la persona que no la asume se dice que no es cristiano, o que está fuera del camino, o que está como un chivo sin ley, o como que es una persona que no se sujeta a la voluntad de Dios? Ahora viene otra parte en nuestra exposición que tiene que ver ahora con una realidad interesante: los textos bíblicos y nuestras vías de acceso a los mismos. 6 preguntas orientadoras. Y ahí viene la primera pregunta: ¿cómo sabemos que la Biblia dice lo que nos han dicho que dice y que lo dice en la forma que nos han dicho que lo dice? Es una pregunta que tenemos que tomar en serio. ¿Cómo sabe usted que la Biblia dice, o cómo puedo saber yo que la Biblia dice lo que nos han dicho que dice y que lo dice en la misma forma en que nos han dicho que lo dice? Mire, hay hermanos en la fe, hermanas también, que tienen años dentro de una determinada congregación y en verdad nunca han escuchado una exposición de ciertos temas. De hecho, en la cristiandad es común pelearse por la cantidad de libros canónicos, y luego en la práctica solamente se leen 2 o 3 libros y pasan años, pasan meses, y algunos libros de la Biblia ni se leen, se mencionan. Se leen básicamente los Salmos, algunos textos del Nuevo Testamento, principalmente los Evangelios, y si la congregación tiene muchas expectativas escatológicas, se enseña mucho de Daniel y Apocalipsis dentro del dispensacionalismo, por ejemplo. Pero, por lo que digo, nosotros tenemos que preguntarnos cómo sabemos que la Biblia dice lo que nos han dicho. Podemos comenzar a preguntar, obviamente, pero probablemente nos digan lo que muchos han tenido que decir. Hay líderes que han enseñado en una congregación algo que ellos nunca han visto ni han tenido nunca una explicación, más que su líder antecesor enseñó eso por tantos años y él se desarrolló escuchando esa enseñanza, nunca la cuestionó, nunca le vino a la mente el que quizás las cosas no eran como se le habían enseñado. Pero de momento hay alguien que resulta cuestionar y pone entonces en perspectiva y bajo cuestionamiento una afirmación que nos han dicho respecto de que la Biblia dice una cosa y que lo dice en esa forma y que nos han dicho que lo dice. 2.
¿Será cierto que todo lo que aparece como mandato en la Biblia hebrea debe ser considerado de manera automática como un mandato para el Nuevo Testamento y para nosotros? ¿Es cierto? ¿O no? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿bajo qué regla logramos manejar estos aspectos? ¿Será cierto que todo mandato que aparece en la Biblia hebrea es automáticamente un mandato para el Nuevo Testamento y consecuentemente un mandato también para nosotros? ¿Quién determina si un dato bíblico, y es importante aquí, quién determina si un dato bíblico solo de la Biblia hebrea o solo en el Nuevo Testamento, canon cristiano, o que aparezca en ambas secciones, Biblia hebrea y canon cristiano, debe asumirse como un mandato positivo o negativo, o como un simple dato descriptivo o decorativo en el contexto de una determinada narrativa? ¿Quién es que determina eso? Porque todos estudiamos la Biblia, todos apelamos a la Biblia de una manera u otra, aunque no lo hagamos desde el mismo punto, ni con los mismos lentes, pero todos apelamos a la Biblia. Y esa es una pregunta interesante. ¿Quién determina eso? ¿Quién es? ¿Quién determina si un mandato positivo o negativo en la Biblia hebrea debe asumirse de la misma forma en el Nuevo Testamento y para nosotros? ¿Quién? ¿Quién determina si un mandato positivo o negativo en el Nuevo Testamento debe ser asumido de la misma forma por nosotros, aunque no se mencione en la Biblia hebrea? Y aquí viene una cuestión que generalmente los manuales de principio de interpretación bíblica, los manuales de hermenéutica, no hacen mucho énfasis. Y ahí viene la pregunta: ¿qué relación podemos establecer entre la Biblia y la teología? Entre la Biblia y los presupuestos teológicos de la comunidad de fe, en el marco de la cual se asume, se lee, interpreta y aplica la Biblia, es decir, el dato bíblico. ¿Qué relación? Bueno, en primer lugar, siempre se supone, y todas nuestras tradiciones teológicas presumen, de que su fundamento es bíblico, de que su liturgia es bíblica, de que sus discursos semanales, prédicas, son bíblicas, de que sus prácticas son bíblicas, de que están comprometidos con la sana doctrina. Miren, es interesante que el concepto de secta se lo aplican nuestros hermanos a otros, no a ellos. No hay ninguna comunidad de fe que se identifique como secta. Secta es una caracterización que se le da y se le aplica a otros, pero no a ellos. Por lo tanto, cada comunidad de fe entiende que tiene la verdad, que tiene la guía precisa del Espíritu Santo que confirma que su teología está por buen camino. El perdido es el otro. El equivocado es el sector que le rivaliza en algunas posturas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Que el proceso de lectura y de reflexión teológica es un proceso de doble vía. La Biblia, por ejemplo, y voy a hablar de la Biblia en sentido más general, incluyendo el canon judío y el canon cristiano, Biblia hebrea y el llamado Nuevo Testamento, aporta el dato, no importa si el dato es bíblico, por lo menos demostramos que ese dato está en la Biblia hebrea o Nuevo Testamento. Claro, será bueno que verifiquemos el género literario y su contexto vital de ese dato. También, obviamente, en qué idioma está, a través de qué traducción nos hemos acercado a ese texto, porque nuestras iglesias, nuestra comunidad de fe, no todo el mundo estudia hebreo ni estudia griego, por lo tanto dependemos de una determinada traducción. Y aunque a veces se fomenta supuestamente el uso de distintas versiones, al final hay comunidades de fe que se quedan con una sola. Todavía hay denominaciones que se quedan con la Reina Valera 1909 y otras todavía se quedan con la del 60. Entonces, la Biblia aporta el dato. Pero ¿qué ocurre? Que la lectura de ese dato, la interpretación de ese dato bíblico y la aplicación de ese dato, ya sea como mandato positivo, como mandato negativo o simplemente como un dato descriptivo, dependen de la teología de la comunidad de fe. Dependen de la comunidad de fe.
Y eso no está hablando de estudios bíblicos, digamos, comunitarios. Está diciendo que, por ejemplo, un pentecostal que estudie la Biblia en su casa, en su oficina, de manera separada, al margen del grupo que conforma la congregación, él lo hace como pentecostal. Y difícilmente él termina un día estudiando la Biblia y atacando el pentecostalismo. No, porque él lee la Biblia como pentecostal. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con un bautista, lo mismo ocurre con un reformado, lo mismo ocurre con un adventista. El adventista, por más que estudie la Biblia, mientras más la ley estudia, llega a la conclusión de que el dogma adventista es el que agrada a Dios, el que está conforme a la voluntad de Dios. Pero lo mismo ocurre con los pentecostales, lo mismo ocurre con cualquier iglesia independiente, etc. ¿Por qué? Porque se lee la Biblia a la luz del dogma de la comunidad de fe, ya sea cuando se estudia la Biblia y se estudian los textos bíblicos en forma comunitaria, como también cuando se estudian los textos bíblicos de manera particular. Usted participa y se acerca al texto bíblico en alguna manera comprometido con una determinada comunidad de fe, con una determinada teología con un compromiso con un determinado conjunto de presuposiciones teológicas. El problema es entonces que nuestras teologías no son humildes y no admiten, por ejemplo, y así se debían expresarse. Por ejemplo, debían expresarse de la siguiente manera: la Biblia, según la teología pentecostal, no dice eso. La Biblia, según la teología pentecostal, sí exige tal cosa. La Biblia, según la teología adventista, exige tal cosa. La Biblia, según la teología adventista, no exige tal cosa. Y así sucesivamente, para poner de relieve y con humildad que todas las tradiciones teológicas se acercan a la Biblia no en el vacío, lo hacen en compromiso con una determinada teología, y a la luz de esa teología se lee la Biblia y se aplica. Por eso, aunque a veces nosotros digamos, deja tu cuento, la Biblia no dice eso, y ahí viene la pregunta, ¿según quién? Porque según determinada teología, según una determinada tradición teológica, la Biblia sí dice eso. Por supuesto, nosotros estamos aquí defendiendo el acercamiento interconfesional o puramente académico y no confesional de los textos bíblicos. Y ese acercamiento es distinto al acercamiento a los textos bíblicos comprometido con una determinada tradición de fe. Por ejemplo, yo puedo darme el lujo de expresar lo que entiendo que es lo que dice el texto bíblico, al margen de que no coincida o al margen de que no valide algunas posturas teológicas. Pero a mí no me importa. El punto viene, y sí es cierto, que cuando tú te atreves a actuar con razonamiento y ser crítico, te marginan, no te dan espacio. Ni siquiera en medios evangélicos difícilmente tú encuentres espacio, porque tú cuestionas el dogma. Y como tú cuestionas el dogma, no te va a dar un espacio para que tú fomentes un pensamiento que cuestione el dogma e incluso la estabilidad de la institucionalidad religiosa que se siente aludida. Bueno, no sé, he querido dejar esto como introducción general y quedan algunos minutos y no sé si nuestros hermanos, que son los que dirigen el programa, tienen alguna inquietud o alguna pregunta en la parte final. Yo presenté estos datos como una manera de crear un contexto para que entendamos la expresión la Biblia no dice o la Biblia sí dice, y que nosotros podamos estar claros en este sentido. Por eso también yo he sido uno que he puesto de relieve lo inútil que resulta que alguien diga vámonos a la Biblia. De momento están discutiendo, por ejemplo, un pentecostal y un adventista. Ya una discusión seria, por lo general se recalcitan, se insultan, y ellos entienden que yéndonos a la Biblia vamos a convencer al otro de que yo tengo la razón y está equivocado. El problema es que en esta discusión no hay forma de llegar a una solución posible, porque tanto el adventista como el pentecostal
se va a acercar a la Biblia, uno como pentecostal, otro como adventista, no importa que utilicen la misma versión de la Biblia, no importa que esté leyendo el mismo texto, con la misma traducción, con la misma calidad de traducción, el problema son los dogmas que tiene el pentecostal y los dogmas que tiene el adventista. Entonces, a mí me da risa, en serio, el ver cómo personas dicen, vámonos a la Biblia, hermano, y terminan que fácilmente se dan hasta golpes. Y de momento se perdió toda la cordialidad, toda la gentileza, porque se comprende que el otro está equivocado y que no entiende lo que la Biblia dice, pero según quién. Sí, mi hermano, si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Muchas gracias, maestro, lo que podemos decir. Excelente exposición. Esperando que los demás que puedan ver la exposición se suscriban al canal, porque vamos a seguir hablando acerca de estos temas. Sí, mira, maestro. Sí, un momentito. Ajá, sí, por favor. No, complete la idea. No, lo que quiere decir es que es importante que se comprenda eso. El problema de que los textos bíblicos no se leen desde un punto de vista neutral. Claro, por ejemplo, mi acercamiento a los textos bíblicos es por lo general desde el punto de vista académico. Por lo tanto, yo no tengo problemas en defender, por ejemplo, en que se traduzca la Biblia hebrea, no pensando hacer quedar bien a los autores del Nuevo Testamento cuando citaron una cita de la Biblia hebrea, por ejemplo, desde la perspectiva de la Septuaginta, sino que se traduzca la Biblia hebrea como un conjunto de textos judíos y que se traduzca el Nuevo Testamento como un conjunto de textos cristianos. Entonces, es importante que comprendamos de una vez y por todas que nos acercamos a la Biblia desde una perspectiva interesada e en la medida en que la persona se sienta más comprometida con una determinada teología, con un conjunto de dogmas, puede sentirse más libre. Ahora bien, les advierto el peligro: las personas que se arriesgan a ser críticos son marginados en nuestra comunidad de fe. Cada vez que llega el mes de octubre, por cierto, cuando ya nos estamos acercando al mes de octubre, vamos a ver muchas charlas y jornadas en las que se va a reflexionar sobre la reforma protestante. Pero resulta y viene a ser que ninguna de nuestras iglesias quiere en la práctica a un Lutero. Wow. Se quiere personas que se digan amén, quieren personas que digan todo está bien, que no cuestionen liderazgo. De hecho, se utiliza otro que viene al cuento, ¿verdad? El hermano deja eso, la Biblia no dice eso, de que tú no puedes cuestionar lo que hace en la comunidad de fe o en la iglesia particular, sino que ora para el Señor, ilumine al líder y él corrija con la dirección de Dios lo que está mal. Pero se pasa la vida entera y no corrige nada. Entonces, el otro punto, se apela también a la llamada la figura del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. La figura del Espíritu Santo. Ahora bien, si no hay forma de llegar a un acuerdo en un tema teológico, por ejemplo, vamos a citar el guardar el sábado, por ejemplo. ¿Quién está equivocado? Para la teología adventista parece ser que el Espíritu Santo le confirma que hay que guardar el sábado. Pero para la teología pentecostal parece que Dios le confirma, el Espíritu Santo le confirma que no hay que guardar el sábado. Entonces, ¿realmente el Espíritu Santo corrige teologías? O en realidad lo que observamos es que cada teología manipula la figura del Espíritu Santo, como hizo, por ejemplo, Jacobo en Hechos 15, donde al final lo que se le exigió a las comunidades paulinas era precisamente lo que ya esta comunidad de fe entendía que era su dogma. Si ustedes leen Hechos 15, van a ver cómo lo que supuestamente fue lo que ha parecido a ellos y al Espíritu Santo no fue más que lo que realmente ya había dicho Jacobo, de que era lo que a ellos les parecía que como comunidad judía, y que no estaban con la apertura de Pablo. Por ejemplo, Pablo insistiendo que se puede ser heredero de Abraham a pesar de no asumir la circuncisión. Pero todavía los judíos hasta el sol de hoy se circuncidan. Se ve entonces cómo nosotros tenemos que comprender que si bien el cristianismo surge en unos ambientes judíos, hace una lectura muy interesante de la fe judía, tanto así que llegó a ser lo que ha sido una religión distinta. Y después, luego, como nosotros ya como cristianos, el cristianismo tiene múltiples sectores, muchísimos, y no parece que a través de la Biblia y con la Biblia
podamos llegar a ciertos acuerdos. Así mismo es, maestro, así mismo, no hay más nada que agregar.